Augusto Reina es analista y director de la consultora política 2R. Está con nosotros desde Buenos Aires. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un placer. Gracias. Se habla, nada oficial, todo extraoficial, de un 70% de participación. Su balance, su análisis de lo que fue esta jornada del día de hoy en Argentina. Por ahora tuvimos una jornada tranquila, sin reporte de irregularidades. Habría que ver cuál es la participación electoral que tuvimos. Argentina tiene una tradición de alto nivel de participación. En las primarias, que son elecciones que suelen tener menor participación que las generales, estuvimos arriba del 70%, con lo cual es probable que ahora estemos pasando el 75%, orillando el 80%. Señor Reina... La verdad es que las jornadas... Sí. Le escucho. Perdone. No, la verdad es que las jornadas se han pasado con total normalidad. No, lo que quería preguntarle era si, a su juicio, el caso de Santiago Maldonado de alguna manera le puso un asterisco a esta elección de hoy. Sí, la verdad es que es el interrogante de todos, ¿no? Lo hemos charlado con muchísimos colegas. Fue un baldazo de agua fría para toda la sociedad, fue muy difícil de procesar. Hacía 79 días que Santiago Maldonado está desaparecido. Lo cierto es que es un imponderable a esta altura cuál ha sido el impacto de la aparición de él en estas elecciones. Y hoy quedan pocas horas para que empecemos a ver los cómputos oficiales y lo veremos. Por lo pronto le puedo decir es que en Argentina se vive un clima de incertidumbre muy grande por la desaparición de Santiago Maldonado y también mucha preocupación por la resolución del caso en las próximas horas, en los próximos días. Veremos qué sucede. ¿Por qué había tanto reclamo de los argentinos o de la familia de Santiago Maldonado hacia el gobierno de Mauricio Macri por la resolución, por la aparición de este joven? ¿Y cómo, a su juicio, pues manejó el presidente Macri y su gobierno esta situación de Santiago Maldonado? Bueno, fueron muchos días de una desaparición de un ciudadano argentino. Sea cual fuera la posición de él, el Estado argentino tenía que dar respuestas. Muchas organizaciones consideraban que la respuesta del Estado argentino había sido insuficiente y obviamente que esto se oscureció un poco más por el clima de campaña electoral. Hubo algunos partidos que lo usaron a los fines electorales. Hubo otras organizaciones de la sociedad civil que simplemente estaban reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo cierto es que después de casi 80 días aparece Santiago Maldonado y las respuestas por parte del gobierno nacional habían sido errantes, digamos. Por momentos el gobierno había dado algunas expresiones de preocupación, por otras parecía haber hecho el desentendido, con lo cual un poco de ida y vuelta aparentemente le perjudicó la gestión de la crisis. Ahora, volvamos al tema electoral, que es lo que vive Argentina el día de hoy, una jornada de elecciones legislativas. Hablemos de posibilidades de mayoría absoluta, en este caso de Cambiemos, que es el partido de gobierno, o de la oposición. ¿Cómo lo ve usted? No hay posibilidad de mayoría absoluta. La verdad es que la proyección de los resultados electorales en base a las primarias que tuvimos en agosto hablan de que ninguna fuerza política puede llegar a la mayoría absoluta, incluso ni siquiera al quórum propio, ¿no? Esto es la capacidad de que la Cámara de Diputados o de Senadores funcione por voluntad solamente de una fuerza política. Cambiemos en el escenario más optimista, estaría teniendo entre 110 y 115 diputados, en el escenario más optimista, y el quórum en la Cámara de Diputados de Argentina es con 129. Con lo cual ni siquiera estaríamos cerca de que tengan quórum propio, ni siquiera mayoría legislativa, con lo cual vamos a ir hacia un congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, donde se va a tener que ir a negociar. Van a tener que buscar opciones de consenso porque ninguna fuerza política se puede imponer sobre la otra. Ahora, hablemos de las regiones donde la contienda era mucho más cerrada, mucho más reñida. Las posibilidades de la presidenta, ya la sabemos, va a salir electa senadora por el corredor electoral más importante de Buenos Aires, porque le toca 2 senadores a la fuerza política más votada y 1 a la fuerza política que queda en segundo lugar. Es decir, el panorama en Buenos Aires, finalmente, ¿usted qué dice? ¿Pudiera favorecer a la oposición o al oficialismo? ¿Qué dicen o qué decían los últimos números?
Los últimos números mostraron una proyección ligeramente favorable al candidato del gobierno nacional, a la coalición de gobierno Cambiemos. Sin embargo, como les decía, hubo un clima de incertidumbre a raíz de los sucesos de las últimas 72 horas, pero las últimas proyecciones daban una ligera ventaja del candidato de Cambiemos por sobre Cristina Fernández de Kirchner, lo cual había sido una de las elecciones más reñidas, ¿no?, de estas elecciones regionales. Después quedan 3 o 4 regiones más que también son peleadas, como Santa Fe, que son los principales distritos del país, incluso las 3 provincias patagónicas que estaban en disputa, que es Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, y algunos ponían un halo de suspenso en La Pampa y alguna que otra provincia. Pero lo cierto es que la gran competencia en estas elecciones a esta altura está en 4 o 5 provincias, no más. Ahora, finalmente, su evaluación respecto a la figura del presidente Mauricio Macri como portaaviones. ¿Sí funcionó? ¿El presidente sí logró captar mayor votación para sus candidatos en esta oportunidad? Bueno, yo hablaría de Cambiemos más que del presidente Mauricio Macri, porque si hay algo que este gobierno logró hacer bien en esta campaña electoral fue desarticular la figura del presidente y que haya referentes regionales y distritales que hagan el mascarón de proa de la coalición de gobierno. ¿Qué quiero decir? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no fue Mauricio Macri el que se puso al frente para licitar su gestión, fue María Eugenia Vidal, que es la gobernadora. En la provincia de Mendoza, tampoco fue Mauricio Macri el que se puso como mascarón de prueba para licitar la gestión, sino que fue el gobernador de Mendoza. Y así sucesivamente. Yo diría que la victoria de Cambiemos es justamente hallar liderazgos regionales y llevar esta elección a que en cada uno de sus distritos cada uno maximice el impacto electoral. Y lo que vemos 2 años después de Cambiemos como gobierno es que amplían su base electoral y multiplican su extensión territorial, ¿no? Gobernan en muy pocas provincias y hoy la victoria que probablemente veamos por la tarde muestra que Cambiemos ha crecido muchísimo en el interior del país. Bien, vamos a agradecer a Augusto Reina, es analista y director de la consultora política 2R. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted. Muchas gracias, igualmente, que esté muy bien.